Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, doctor Larias. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo voy a iniciar el llamado listo. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes? Dime. Profe, en un contrato de arrendamiento de un local comercial, si el arrendatario titular fallece, ¿se daría por terminada la obligación? Dependería, porque si los herederos van a continuar con la actividad mercantil, pues tendrían el derecho a continuar con el contrato. Si no, se terminaría. El arrendador no quiere continuar dadas las circunstancias del fallecimiento. ¿Algo protege a los arrendatarios? Pero el arrendatario era una persona natural o era el representante de una jurídica. Natural. Natural. Sí, señor. Entonces, si los arrendatarios que sean los herederos no van a continuar con la actividad, tendrían entonces que manifestarle o manifestarle el arrendador por escrito, pues a los herederos determinados si van a continuar con el contrato, con la actividad. En este caso, es el arrendador el que no quiere continuar el contrato con los herederos. Pero argumentando que no quiere tener negocio con ellos. Ya falleció el papá, el que tenía el local antes, y ya no quiere tener negocio con los hijos. pero es que No quiere seguir. Pero es que esa no es una causal, porque en el arrendamiento, como lo vamos a ver en la exposición de arrendamiento, las causales están taxativamente en el 518. O sea, no puede inventarse una causal diferente. Tratándose de un arrendamiento mercantil no se puede. Tiene que ser por cualquiera de esas. Y la que podría enmarcarse ahí sería incumplimiento. Entonces, si incumplimiento del contrato, si los herederos del arrendatario continúan con el establecimiento y le siguen pagando dentro de los plazos, pues no habría causal o no podría invocarle la causal de incumplimiento. ¿Y no se elaboraría un contrato nuevo, ya que falleció la otra persona? No necesariamente. Es que si piden, ¿cuánto tiempo llevaba el contrato? El contrato, no, y para más pera, lleva menos de 6 meses. Entonces sí puede invocarle que le restituyan, porque es que el arrendatario tiene un derecho a la prórroga después de 2 años. Y si lleva ese tiempo tan poquito, menos de 2 años, ahí la ley no lo protegería al arrendatario. Ok, profe. O sea, ahí el arrendador estaría en su lugar de pedir. Lo que tendría que preguntarle es por cuánto tiempo hicieron el contrato. 6 meses. Por 6. Y si le pide la restitución del local, o sea que no se los va a arrendar para que continúen, para que se les prorrogue, no hay forma de obligarlo. Es la idea, se le está pidiendo directamente al fiador, al deudor solidario. Sí, ahí no habría lugar a obligarlo. Ok, profe. ¿Cuál fue el artículo que me dijo, profe, para obligarlos? El 518, pero no cumplen ello, porque tiene que ser 2 años. Dice el derecho a la renovación del contrato. El 518. Pero es después de 2 años, y si llevan menos de 6 meses. Sí, es relativamente nuevo el contrato. Profesor, gracias. Gracias, profe. Ok.
No tengo sonido. Buenas noches. Aquí estamos. Ok, gracias. Bueno, inicio el llamado lista. Barrios Nadeida. Doctor, que es que está intentando conectarse y no ha podido. Ok. Unos minuticos, está cambiando de computador. Ok, León Carlos Andrés. Buenas noches, doctor. Ok, buenas noches. Páez Jenny Constanza. Buenas noches, presente. Buenas noches. Pantoja Jennifer. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Rubin Michael. Profe, buenas noches, presente, un gusto saludarlos a ustedes, mis Ok, compañeros. buenas noches. Acela Neri. Acela Neri. Aguilar Dairo. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Aguilar Diana. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Alba Diana. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Albarracín Mónica. Buenas noches, doctor, presente, gracias. Buenas noches. Alonso Adriana. Buenas noches, presente. Buenas noches. Álvarez William. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Alvis Esteban. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Amaya José. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Arauz Jennifer. Arauz Jennifer. Ardila Sonia Caterín. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Ardila William. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Arevalo José Orlando. Arevalo José Orlando. Arias Mayerlin. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Arias Juan Carlos. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Arias Oscar Augusto. Doctor Larios, buenas noches, presente. Buenas noches. Ávila Luz Estela. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Aya Sandra Milena. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Ayala Jonathan. Ayala Jonathan. Barajas Hugo. Cordial saludo, profe. Hugo Barajas, presente. Ok. Ok. Barragán Yesid. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Beltrán Pedro. Beltrán Pedro.
Beltrán Cristian Camilo. Presente, profesor. Beltrán Cristian Camilo, presente. Ok, Benavides Juan Guillermo. Buenas noches, profesor Larios. Gracias. Buenas noches. Benítez Sandra. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Benítez Elín. Muy buenas noches, doctor Larios, y buenas noches, compañeros. Presente. Buenas noches. Benítez Daniela. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Profe, qué pena, buenas noches. Pedro Beltrán presente, es que tenía problemas con el audio. Ok, Pedro. Sí, Sergio. Mi doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Bermúdez Andrés. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Bernal Oscar. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches, Bonilla Lady Joana. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Buitrago Hermes. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias. Caballero Yani Salomé. Compañeros, profesor, buenas noches. Buenas noches, Capera Mónica. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Caraballo Juan Camilo. Doctor, muy buenas noches, presente. Ok, buenas noches. Cárdenas Juliana Andrea. Presente, buenas noches. Buenas noches. Cardona Julián. Buenas noches, profe. Buenas noches, Carrillo Vladimir. Profe, buenas noches. Buenas noches, Carrillo Nilsson. Doctor, buenas noches, mi hermano, aún en clínica. Héctor Carrillo presente. Ok, buenas noches. ¿Y tu hermano cómo sigue? Está en UCI, doctor. ¿Sí? Estamos esperando evolución, pidiendo mucho a Dios para que salga de eso. ¿Pero tiene comorbilidades o qué? Asma, doctor, por eso está delicado. Bueno, esperemos que se mejore. Gracias, doctor. Carvajal Jonathan. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Castañeda Pedro. Buenas noches, doctor y compañeros. Buenas noches, Castaño Cristian. Castaño Buenas Cristian. noches. Buenas noches, profe, qué pena. Ok, buenas No noches. quería funcionar el micrófono. Ok, Castiblanco Alice Nicole. Buenas noches, presente. Buenas noches, Castro Laura. Buenas noches, presente. Buenas noches, Castro Gina. Presente, buenas noches, profe. Buenas noches, Castro Lisa. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Castro Germán. Doctor Lario, muy buenas noches. Buenas noches, Celis Carolina. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Chamorro José Luis. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Cifuente Franklin. Buenas noches, Doc. Buenas noches, Correa Milady Yasmín. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Cortés Javier. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Cruz Mónica. Doctor, buenas noches, Cruz Mónica. Buenas noches. Cubides Oscar. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Díaz María Camila. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Escobar Samuel. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Fandiño María Paula. Doctor, buenas noches. Buenas noches, García Daniel. García Daniel. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, González Karen. González Karen. Guerrero Milena. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Iriarte Brian. Profe, él dijo que por la casa estaban arreglando y están sin luz. Sí, profe, él también me dijo a mí. ¿Él vive cerca del Portal Las Américas o qué? La verdad no sé, Doc, pero hoy está en los coles.
Él vive ahí en Plaza Las Américas. ¿Vive dónde? En Plaza, él vive en Plaza Las Américas. Martín Marjorie. Doctor, buenas noches. ¿Me Buenas escucha? noches. Perfectamente. Martínez Jessica. Gracias. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Miguel Erika. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Morales Mauricio. Muy buenas noches, presente. Buenas noches, Murillo Dayana. Doctor, ella como que le escribió, él estaba con COVID, ¿no? Pero él ya está atento ya a la clase. Ok. Ortega Jonathan. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Parra Edna. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Poveda William. Profe, él me está escribiendo que tiene problemas de conexión, no tiene como gigas. Ok, Pulido Gina. Pero está ahí. Buenas noches, doctor Larios, presente. Buenas noches, Sánchez Karen. Buenas noches, profe. Buenas noches, Silva Ronald. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Virviescas Laura. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Vaquero Raúl. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Cárdenas Claudia. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Chaparro Heidi. Profe, ella está enferma, tiene un tema como de amigdalitis. Ok. Escobar Diego. Escobar Diego. Profe, discúlpeme, ¿qué dijo Diego Escobar? Sí. Presente, profe. Es que tengo mala señal, pero aquí estoy, profe. Ok. Franco Cristian. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Gamboa Fernando. Doctor, buenas noches. Fernando Gamboa se hace presente en su clase. Buenas noches, Diana Gamboa. Buenas noches, presente, profe. Buenas noches, Eduardo Leguizamón. Doctor, buenas noches en línea. Buenas noches. Elizabeth Méndez. Elizabeth Méndez. Pérez Estefanía. Hola, buenas noches. Buenas noches. Fuentes Jovan. Fuentes Jovan. Fuentes Jovan. Riaño Doris. Riaño Doris. Raigosa Ledis. Presente. Ok, Fiber Silva. Profe, buenas noches, Fiber Silva. Ok, buenas noches, Jenny Velasco. Jenny Velasco. Doris no está conectada. Debe haber seguido malita porque tenía COVID. Sí, por eso preguntaba. Ok. Listo. Bueno, vamos a hablar. Doctor Larios, buenas noches. Le habla Neri Joana Cela. Usted me había llamado a lista, pero el computador se me había descargado. Yo le escribí al chat. Ok, buenas noches.
Profe, mi compañera Jenny Marcela también tiene fallos en el internet. Está Ok. tratando de ingresar. Ya les aparece en la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Ok, bueno, Sí, vamos a doctor. hablar de la agencia comercial. Artículo 11.17, agencia comercial. 13-17. Sí, 13.17. Por medio del contrato de agencia, un comerciante asume en forma independiente y de manera estable. Uy, qué pena, profe. ¿Alguien lo puede leer? Sí, agencia comercial. Por medio del contrato de agencia, un comerciante asume en forma independiente y de manera estable el encargo de promover o explotar negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como representante o agente de un empresario nacional o extranjero, o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo. La persona que recibe dicho encargo se denomina genéricamente agente. Nuevamente. Por medio de agencia comercial. Por medio del contrato de agencia, un comerciante asume en forma independiente y de manera estable el encargo de promover o explotar negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como representante o agente de un empresario nacional o extranjero, o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo. La persona que recibe dicho encargo se denomina genéricamente agente. Ok. Bueno, entonces, miremos que aquí hay dos partes. Uno, que sería el que realiza la gestión, y el otro, el que la encomienda, el que la delega. El que realiza la gestión se va a llamar agente comercial. Y quien la encomienda se va a llamar empresario. ¿Cómo, doctor? Qué pena, no logré entenderle ese. Quien realiza la labor se llama agente comercial. Y el que encarga esa labor, hay dos partes, uno el que la encarga y el otro el que la ejecuta. El que la encarga se llama empresario y el que la ejecuta se va a llamar agente comercial. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta acá? Sí, doctor. Señor. Dime, José Alfredo. Gracias, doctor. Sí, pues usted había recomendado que investigáramos, leyéramos algo al respecto. Ajá. Yo conseguí pues algo de teoría sobre eso. Se dice que está formado por tres partes, que es la agencia, que es el establecimiento o empresa, lo que como ya usted está diciendo, el agente o comisionista, que es el mandatario o el representante, y el empresario comitente, mandante o representante. Se dice que, pues, que es un contrato en el que el agente actúa como intermediario independiente de forma permanente y estable y pues tiene como fin promover y concluir negocios por cuenta del empresario mediante una comisión guiada por resultados. También tengo pues unas características del contrato de agencia comercial. Se dice que la gente es un comerciante independiente, bueno, que el contrato se celebra por plazos largos o tiempos indeterminados, que el objeto del contrato es promover y concluir contratos de uno principal. Y otra característica es que la remuneración de la gente depende de los resultados o también puede incluir un contrato de exclusividad, que es a través de una cláusula. La gente obra por cuenta del empresario, pero no es el representante del empresario. Bueno, pero vamos más despacio. ¿Sí? Entonces estamos viendo dos partes, que son el agente, que es el que va a realizar la labor, y el empresario, que es el que la va a contratar. ¿Ok? Sí, señor. ¿En qué se va
digamos, a basar este contrato en que el empresario quiere abrirse mercados, ¿sí? Quiere expandir su negocio. Entonces, cuando el empresario va a expandir el negocio, no necesariamente tiene que establecerse a través de sucursales, sino que puede utilizar otras figuras como esta. Entonces, quien va a realizar esta labor va a realizar o va a colocar un establecimiento de comercio y va a abrir su establecimiento al público y se va a presentar como el agente de ese empresario. No sé si ustedes han visto, a veces uno mira en los establecimientos de comercio de las empresas que prestan el servicio de televisión por cable o el servicio de telefonía celular. Y ustedes ven el nombre del aviso. Entonces, por ejemplo, ven el logo Claro y debajo dice agente. No sé si lo han visto. Sí, señor. Sí, profe. Esa es una forma de expandirse, de abrirse mercado el empresario. Entonces, no necesariamente cuando hace esa expansión significa que tenga que hacer inversiones de crear más sucursales. ¿Ok? Sí, profe. O sea, por ejemplo, yo trabajé en una empresa, una productora de empaques y, por ejemplo, había varios vendedores. Ellos asistían a diferentes empresas. Por ejemplo, asistían a laboratorios de medicamentos. También asistían, por ejemplo, a Casalúquer, a Doña Panela, a diferentes productos, a diferentes empresas a ofrecer los productos de empaque y efectivamente pues vendían en kilos, ¿no? Ya las impresiones y todo lo que se fabricaba. ¿Es de esa forma? No, eso es diferente. O sea, lo que tú mencionas es más que todo como cuando vas a los supermercados y ves que ellos tienen productos marca propia, ¿sí? Que dicen la marca de ellos, pero realmente ellos no los fabricaron. Lo que hace es que se los empaca a alguien y les coloca el nombre que ellos quieren. Que tú vas al D1 y ves en el D1 unas marcas de productos que solo los venden esos supermercados, que son productos propios. O tú vas a El Éxito y ves que hay unos productos que tienen una marca que solo la vende El Éxito. Por ejemplo... Colsubsidio, profe. Colsubsidio tiene hartísimos productos que vende con marca de Colsubsidio. Todos tienen, por ejemplo, el éxito se llama Econo, ¿sí? Y así ustedes ven, eso es lo que te refieres tú, José Alfredo, pero eso es otra cosa, porque eso no sería el agente. El agente sería ahí en el centro, en la calle 12C, la que era la antigua calle 14. Es una calle peatonal que está en la carrera 9 con Jiménez. Ahí está una dependencia del Ministerio creo que el Ministerio del Interior, me parece, o del Ministerio de Justicia. Una de esas dos dependencias que queda como en una esquina, ¿sí? Como en forma de cono. Entonces, por el lado izquierdo está el adoquín donde suben y bajan los Transmilenios. Es que esa sería la Jiménez. La calle siguiente, la que va hacia el sur, una cuadra al sur. Esa callecita que es peatonal, que sale arriba al edificio, en la 7ª, al edificio, al Nenqueteba, al de donde está el juzgado. Entonces, ahí en la 9, frente al edificio que yo digo, donde quedaba antes el ministerio, no recuerdo ahorita cuál era, si el de justicia o el del interior, creo que era el del interior. Al frente, hay desde hace años, o no sé si lo habrán quitado ahorita con la pandemia, un local de Claro, de telefonía celular. No, todavía existe, ¿Sí? Bueno, entonces cuando tú le ves el nombre... Está en toda la esquina. Exacto, está en toda la esquina. Cuando tú le ves el nombre, dice Claro, abajo dice agente comercial. Dice pequeñito, agente comercial. Ese es un agente. Entonces, cuando ustedes llegan ahí, cuando Cifuentes llega a esa oficina, él está convencido que está yendo a una oficina de Claro, de la telefonía celular. A él no le interesa si es el mismo dueño, si es el señor Slim
o si es otra empresa que es la que está representando a Claro. A él lo que le interesa es que llega y ahí dice Claro y le atienden todos los asuntos que tienen que ver con la compañía. Ese es un agente comercial. Lo hace para abrir mercado. Es una forma que usa el comerciante para expandirse. Por ejemplo, quiere abrir sedes, sucursales en otras ciudades. Entonces, para abrir sedes en otras ciudades o sucursales, no tiene necesariamente por qué hacer una inversión, sino que realiza un contrato con otra persona para que lo represente en ese municipio o en esa zona. Y ese es el contrato de agencia comercial. O sea, normalmente, así a simple vista, uno no sabe si es la misma empresa, si es una sucursal o si es un tercero que está haciendo el agente comercial. Al final uno no le interesa eso porque lo que le interesa es que ahí dice el nombre de la empresa y que me solucione. No sé si me he hecho entender. Doctor, esa misma figura la está utilizando Bancolombia. Con los corresponsales no bancarios. Sí, señor. Sí. La plataforma en X, profe. Pero es que Nequi es diferente porque, bueno, no sabría decirte si Nequi creería que, hasta donde tengo entendido, que Nequi debe ser un producto de ellos mismos. Pero no sé si lo haga un tercero. Profe, o una un agente. pregunta. ¿Cómo? Una plataforma. Y en el caso de Davi Plata, que sería como de Davi Vivienda, ¿no? Ahí Sí. ellos prestarían así, o sea, serían como agentes. Pueda que ese producto sea un agente, un agente que trabaje para el banco. Es probable. Gracias, doctor. Es promover contratos, lo que leía yo hace un momento, sí, doctor, es promover contratos y concluir contratos de uno principal, a partir de uno principal. Sí, pero al final, por ejemplo, si tú usas la plataforma Nequi, tú no sabes si el dueño es el mismo grupo Bancolombia o es un tercero. Tú no sabes. ¿Sí me entiendes? Profe, ¿es Bancolombia el Porque tú estás dueño? convencido que Nequi es del mismo grupo Bancolombia, que es el mismo dueño. ¿Sí me hago entender? O sea, al final, cuando la persona va, digamos, el cliente como tal, va, no le interesa si era el propio o era un tercero que representa al propio. Doctor, y en cuanto a la responsabilidad contractual y extracontractual, ¿recae directamente en el empresario o en el agente? Depende. Porque si se está presentando como un agente, como un tercero que está representando, entonces la responsabilidad es de él. Pero si no menciona expresamente que es un agente, pues va a responder el empresario. Vale. En ese sentido, doctor, yo también encontré que había pues un agente representativo y sin representación, ¿no? Que, por ejemplo, en el representativo encontré que la gente actúa por cuenta y nombre del empresario y puede actuar de tres formas. De manera general, cuando realiza, pues está autorizado por la gente para realizar todo tipo de operaciones de la principal, y en general limitado solo para cierto tipo de operaciones, y el especial para... Pero yo lo diría de una forma más sencilla. Yo lo diría de una forma más sencilla. Ahí les aparece ya la pantalla. Sí, señor. Yo lo diría de una forma más sencilla, José Alfredo. Y es que la labor que hace el agente puede ser porque haya de por medio un contrato, ¿sí?, por escrito, donde se ha denominado agente comercial, o porque la persona está realizando, ese agente está realizando la función, digamos, a motu propio. O sea, lo está haciendo de una manera, está representando la marca, pero no porque se le haya encomendado la gestión por parte del empresario.
De esas dos formas puede darse. Porque haya de por medio un contrato. La agencia comercial. Dime. No, doctor, que le quería preguntar si en la agencia comercial el agente hace solamente el tema de la intermediación. Puede, o sea, voy a poner unos ejemplos. Puede darse de dos formas. Okay. Listo. No sé si ustedes recuerdan que hubo un caso muy mediático de hace unos cuantos años de la marca Hyundai, de los carros, del señor Matos. ¿Sí se acuerdan? Sí, sí. Señor, que está Bueno, el problema está en España. exacto. Al final, ¿por qué terminó siendo muy mediático el asunto? Porque parece que hubo la comisión de un delito y fue pagar para que el proceso le cayera a determinado juez, manipular el reparto. Y ese juez concediera unas medidas cautelares. Pero que haya concedido las medidas cautelares no es el delito, porque las medidas cautelares están expresamente en el 599 del Código General del Proceso y dice qué medidas proceden. El delito fue manipular el reparto, o sea, pagar a alguien para que esta demanda le caiga al juez Pepito Pérez, al juzgado tal. Eso es lo que digamos, estuvo mal hecho por parte de él, que es lo que mediáticamente salió y es lo que siempre muestran los medios. Pero en el caso de él, la marca Hyundai en Colombia llegó por cuenta de él. Por allá hacia el año 92, 93, el señor introduce la marca en Colombia y posiciona la marca. Tan es así que si ustedes se dan cuenta, el 80 o 90% de los taxis que hay en Colombia son de esa marca, los llamados zapaticos. ¿Sí lo tienen presente? Los taxis esos chiquiticos. Como el 80% de los taxis que hay en el país, en todas las ciudades, la gran mayoría son esos zapaticos. Entonces, son de la marca Hyundai, ¿no? Entonces el señor, la casa matriz en Corea se negó a venderle hace como unos 5 años quizás, o 7 años más o menos, se le negó a venderle los vehículos nuevos. Entonces, eso fue una jugada para quitarle la representación de la marca en Colombia. Entonces, el señor presentó una demanda aquí en Bogotá, porque había un contrato de agencia comercial entre el señor Matos, no recuerdo ahorita el nombre de la empresa de él, de la sociedad. Carmatos, doctor. Y la empresa en Corea, la fábrica. Había un contrato de agencia comercial. El único que vendía Hyundai en Colombia, que los distribuía, era el señor Matos. Él le vendía a todos los concesionarios en el país. Entonces, Car Hyundai. le quitan, bueno, puede variar el nombre de concesionario según la ciudad. Él le quitan la representación, no le venden más y empiezan a venderle a otra empresa que se llama, creo que Neoscore, algo así, que es de un ecuatoriano. Entonces, esa empresa es la que empieza a vender los vehículos aquí en Colombia. ¿Qué hizo el señor Mato? Fue el agente, o sea, fue quien introdujo la marca en Colombia, fue quien posicionó esa marca en el territorio colombiano. Entonces, el señor logró que esa marca aquí fuera reconocida. Más allá de lo que argumentara la casa matriz, de que en los últimos años la marca Hyundai no estaba dentro de los stocks de más autos vendidos en Colombia, de los autos nuevos, de los carros nuevos. Entonces, bajo ese argumento, digamos que le quitaron la representación de la marca. Pero para la casa matriz, él no era el agente. O sea, para los coreanos, él no era el agente comercial. Los coreanos que invocaban, no, el señor era el distribuidor. Porque es que el distribuidor no necesariamente va a ser el agente. Y es que el agente, como vamos a mirar ahora en los artículos que siguen,
el agente tiene derecho a una prima o cesantía comercial cuando se da por terminado el contrato sin justa causa. O sea, cuando el empresario vio que su marca ya está posicionada en determinada zona, entonces quiere cambiar de agente, quiere quitar al que tiene, cambiar la película y poner a otro para pagarle menos. Es apenas una estrategia empresarial. Entonces aquí la norma lo que busca es proteger a la persona que realiza esa figura de agente comercial. Entonces, finalmente, este pleito, no sé en qué quedó, si le dieron la razón al señor Matos, si declararon el contrato de agencia comercial. Lo que sé era que lo habían condenado por el tema de la manipulación del reparto de esa parte y que le había pagado a la mujer del juez con un carro, que había comprado un carro en efectivo con la plata que habían recibido del soborno, algo así. Entonces, la polémica se generó porque el juez, dentro de las medidas cautelares, prohibió la comercialización de los carros nuevos de esa marca mientras se resolviera el pleito. Imagínense cuántas personas afectadas por esa decisión o por ese pleito entre las dos empresas, entre la Hyundai, el fabricante, la casa matriz, y el señor Matos. Porque entonces la casa matriz dejó de venderle repuestos. Entonces, no le envían carros nuevos, no le envían repuestos y genera todo un problema a nivel de distribución de esa marca. No sé si algunos lo tenían presente, si habían seguido ese caso por la prensa, por la televisión. Pero aparte de eso, en el contrato de agencia se pueden pactar o pueden darse unas exclusividades. Miremos el 1318. ¿Quién me ayuda leyendo el 1318? Exclusividad a favor de la gente. Salvo pacto en contrario, el empresario no podrá servirse de varios agentes en una misma zona y para el mismo ramo de actividades o productos. Entonces, si se pacta la exclusividad a favor de la gente, por ejemplo, en el caso, volvamos al caso de la Hyundai, había una exclusividad porque en Colombia la casa matriz solo le vendía o le entregaba vehículos al señor Matos. Ahí había una exclusividad a favor de la gente. El único que vendía esa marca en Colombia era el señor Matos. ¿Ok? Pero la exclusividad puede también jugar a favor del agenciado, o sea, del empresario. Leamos el 1319. En el contrato de agencia comercial podrá pactarse la prohibición para el agente de promover o explotar en la misma zona y en el mismo ramo los negocios de dos o más empresarios competidores. Ok, analicemos el mismo caso de la Hyundai. El señor Matos vendía otras marcas. El señor Matos solo vendía las marcas de la Hyundai o los modelos de la marca Hyundai. Ahí, en ese caso, había también una exclusividad a favor del agenciado o empresario. Entonces, la agencia, el contrato de agencia puede darse en ambos sentidos la exclusividad, tanto a favor del agente como a favor del agenciado. ¿Quién levantó la mano? Doctor, buenas noches. Sí, está mi compañero primero. Buenas noches. Siga. Doctor, buenas noches.
Doctor, una pregunta. En esos casos de la agencia comercial, la responsabilidad en sí de una venta mejor dicho, no, la responsabilidad civil, quién la asume? ¿La agencia o en sí la empresa? El empresario como tal. Ahora, en el caso, volvamos al mismo ejemplo. En el caso de la Hyundai, sale un desperfecto en un vehículo. Entonces, ¿quién va a dar la garantía? ¿Quién creen quién de los dos cree ustedes que va a ser el que inicialmente va a dar la garantía? ¿La fábrica? El concesionario, agencia, doctor. Exacto. La va a dar el vendedor, o sea, el concesionario. Entonces, el concesionario recibió el vehículo y le pide al fabricante que asuma esa garantía, ¿sí? Sucedió en los Estados Unidos, creo que fue con unos Audi sé que con una marca alemana. No recuerdo ahorita, hace unos años que ordenaron recoger ese modelo de carros porque presentaban una falla, un problema, porque hubo muchas reclamaciones y entonces prefirieron recoger todos los vehículos de esa marca que estaban en el mercado, de ese modelo. Profe, creo que era Alfa Volkswagen. Romeo, si no estoy mal. No, era Volkswagen, que recogieron una línea porque salieron todos defectuosos. Tenían un problema en el crucero y en los frenos. Entonces, para evitarse las demandas y los problemas que les acarreaban por los accidentes, prefirieron recoger toda la línea completa. Exacto. Es más, ahí en la zona franca hay unas fotos de como por lo menos unos 600 carros de esos. Muchos nuevos. ¿De cuál? Es que no me acuerdo si era un Golf o era un Gol, doctor. Pero era de la línea que más vendían ellos. Y la línea que más vende Volkswagen es Jetta, Golf y Gol. Ahí debajo están los teléfonos, mamá. Ok. ¿Quién era el otro? ¿Andrés? Sí, profe, gracias. Con respecto a esa exclusividad donde menciona el tema de territorio, me vuelvo al ejemplo de Claro. Cuando menciona territorio, debe existir entonces un límite para poder generar esta exclusividad, ¿no? Sí, claro, pueden pactarlo. Se pacta entre las partes, no está explícito en la norma en alguna No, parte. hay que pactarlo. Digamos que lo que más se disputa es que el empresario quiere disfrazar muchas veces la agencia como otro tipo de contrato, como si fuera, por ejemplo, un contrato de distribución, pero realmente se pueden configurar la agencia. Entonces, no es tan común, no se ha vuelto tan común últimamente que el empresario celebre el contrato de agencia directamente. Trata de disfrazarlo como una distribución para hacerle el quite a la norma, porque es que le sale mucho más costoso en términos de ruptura del contrato, de la terminación por sin justa causa del contrato de agencia a que sea un contrato de distribución. En el contrato de distribución simplemente le dejó de enviar el producto y ahí murió el asunto, ¿sí? Ok. Mientras que en la agencia no. Ok. Ok, ¿alguien más? Yo, doctor Fernando Gamboa. Cuéntame. Doctor, cuando se adquieren las pólizas, ¿ese contrato aplica acá o no? ¿O sí? ¿Cuándo qué?
cuando se adquieren las pólizas de seguro. Sí, no tendría nada que ver con que fuera una agencia o una distribución, porque al final habría que ver qué tipo de cubrimiento te ofrecería el seguro. Pueda que fuera, por ejemplo, que el seguro estuviera garantizando es el transporte. Por ejemplo, ¿cómo van a llegar los vehículos enviados desde Corea hasta acá, hasta Colombia? Vía marítima. Entonces, en ese transporte marítimo y hasta que le entregan acá a este señor, a la gente, puede pasar algo con la mercancía. Entonces, puede que el contrato de seguro sea para garantizar el transporte de la cosa. ¿Sí? Pero no tendría nada que ver con la función como tal de agente. Eso es un contrato FOB y entonces dentro del contrato se adquiere la póliza. ¿Cómo? Eso sería un contrato FOB y dentro de ese contrato FOB se adquiere entonces la póliza. Los términos FOB, lo que tú dices, son en cuanto al contrato de transporte, en cuanto a la responsabilidad que asume el vendedor con el envío de la mercancía. Que la responsabilidad va hasta el puerto de destino. Entonces, por ejemplo, si la principal del señor agente está en Bogotá, y como eso viene de Corea del Sur, ¿sí? Que está sobre el Pacífico, entonces, ¿por dónde va a entrar esa mercancía? Por Buenaventura. Hasta el puerto responden ellos. Lo que suceda después de que entreguen en el puerto ya no es responsabilidad del vendedor. A eso es lo que se refiere ese término FOB. Ah, sí, señor. Sí, sí. Y esos términos y conteos fueron actualizados este año, 2021. Bueno, continuemos con el código. ¿Ya les aparece en la pantalla? Sí, doctor, ya. Artículo 1320. ¿Quién me ayuda? Contenido del contrato de agencia comercial. El contrato de agencia contendrá la especificación de los poderes o facultades del agente, el ramo sobre que verse sus actividades, el tiempo de duración de las mismas y el territorio en que se desarrollen, y será inscrito en el registro mercantil. No será oponible a terceros de buena fe, exenta de culpa la falta de algunos de estos requisitos. Entonces, cuando se hace ese contrato de agencia, se va a especificar qué facultades se le van a dar a la gente. Ah, entonces el agente puede hacer este tipo de cosas, el agente puede hacer este tipo otro de cosas, y así sucesivamente. Así como el tiempo de duración y la zona, el territorio donde va a desarrollar esa labor, y este contrato debe quedar registrado, que debe quedar inscrito en el registro mercantil, o sea, en la Cámara de Comercio. Miremos el 1321. Incumplimiento del encargo y rendición. Cumplimiento del encargo y rendición de informes. El agente cumplirá el encargo que se le ha confiado al tenor de las instrucciones recibidas y rendirá al empresario las informaciones relativas a las condiciones del mercado en la zona asignada y las demás que sean útiles a dicho empresario para valorar la conveniencia de cada negocio. Okay. Entonces, ese agente debe cumplir las instrucciones que le ha dado el empresario, pues, y entregar los respectivos informes de la gestión que ha hecho
que se la haya encomendado. Miremos de la remuneración de la gente, el 1322. Remuneración del agente. El agente tendrá derecho a su remuneración aunque el negocio no se lleve a efectos por causas imputables al empresario o cuando éste lo efectúe directamente y deba ejecutarse en el territorio asignado al agente o cuando dicho empresario se ponga de acuerdo con la otra parte para no concluir el negocio. Ok. Entonces, el agente, es decir, quien está realizando esta labor, tiene derecho a una remuneración. Y aquí puede pasar dos circunstancias, o puede darse de dos formas. Una, que el fabricante o empresario le diga, bueno, yo le voy a colocar a usted los artículos en un precio. Y usted le coloca ya el precio final. Y ahí el agente se va a ganar esa diferencia. ¿Sí? O puede que simplemente actúe como el intermediario y entonces se le reconozca directamente el pago por parte del empresario, ya que lo que haga la gente sea presentar a las dos partes. Es decir, al empresario para que celebre el negocio con el comprador final. Dime, Oscar. Doc, en este caso, no sé, yo lo asocio, no sé si estoy mal, por decir algo, que se realice un negocio de gobierno a gobierno, en este caso, por ejemplo, Hyundai va a suministrar o va a cambiar, va a entrar a la licitación del cambio de todo el equipo de carros de la policía. Ahí el agente tiene derecho a su remuneración o eso ya va directamente con el empresario. Claro, en ese caso puede darse. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que pasó por allá hacia finales de la década del 70. Sí, señor. Aquí había un concesionario de por allá de Cali que era el representante de la marca Suzuki aquí en Colombia. No sé si se acordarán los que son más o menos contemporáneos conmigo que había unos carros, especialmente camperos, marca Suzuki. El J80, después el SJ410, creo que era el que les siguió después. Y ese 410 o algo así, después se empezó a vender aquí bajo la franquicia de la General Motors, de la Chevrolet. Entonces, ¿qué hizo este concesionario? Era el vendedor, era el representante de la Suzuki en Colombia y presentó para que la General Motors hiciera el contacto con Suzuki, que es japonesa, son los japoneses, y ellos introdujeron en el mercado colombiano ese 410, ese J10, no recuerdo, sé que terminaba en 10, esos camperos que por ahí todavía circulan unos cuantos. Doctor, el que reemplazó el 410 es el Chevrolet Samurai. Pero es el 410, ¿verdad? Es el mismo 410, señor, porque Sí, el largo es SJ410. El 410 era Suzuki. Entonces, ese vehículo 410, fíjense que aquí circuló bajo la marca Suzuki, que es el fabricante original. Y luego, ellos hicieron un acuerdo, entonces lo que hizo este señor, este agente, fue presentar a la casa matriz, a los japoneses, a los fabricantes de la Suzuki, con los de General Motors aquí en Colombia, con Colmotores. Con Colmotores, que es un representante de la General Motors, que son los que ensamblan los vehículos Chevrolet. Entonces, por eso, posteriormente, hacia finales de la década del 80 o comienzo de la década del 90, esos mismos camperos se siguieron fabricando, o se fabricaron o se ensamblaron aquí en Colombia con la marca Chevrolet. Y por eso los vehículos, después los automóviles, no sé si ustedes se acordarán del Swift,
de la versión de los 90, que salió como hasta el 2001, 2002, y luego se descontinuó, el Swift estaba aquí en Colombia bajo la franquicia Chevrolet. Y eran ensamblados por la Chevrolet, ¿verdad? Entonces, eso fue producto del acuerdo entre Colmotores y la Suzuki. Entonces, este señor, que era el agente, los presentó y ellos se pusieron directamente, creo que el uno era 1.6 y el otro 1.0 de los Swift. Entonces, ellos se pusieron de acuerdo y realizaron el negocio entre ellos. Este señor que los presentó recibió su comisión por parte de la Suzuki, porque la Suzuki realizó la operación directamente. Esa es una clase de agencia. Esa es una especie de contrato de agencia. Y la otra especie de contrato de agencia es la del ejemplo que dije del señor Matos. Otro caso de agencia muy famoso fue el de los representantes de la Benetton. Se conoce la marca United Colors of Benetton, ¿no? La de que tiene multirracial, sí, que la publicidad es multirracial. Señor. Bueno, esa sociedad, esa marca aquí en Colombia estaba representada por una sociedad de aquí de Bogotá. Entonces, los señores de la Benetton, que tienen su casa matriz en Miami, le exigieron que tenía que hacer unas inversiones. O sea, tenía que tener un músculo financiero mayor para hacer unas inversiones y colocar más establecimientos de esa marca a nivel nacional. Entonces, como ellos no tenían, no le vendieron más. Como no tenían ellos los medios de hacer esa inversión que le pedía la casa matriz, no le vendieron las últimas colecciones. Y fue cuando entonces la Benetton contrató con Falabella. Y por eso después ustedes vieron, y creo que todavía lo sigue siendo, Falabella, el representante de la marca Benetton en Colombia. Se vende a través de Falabella. Entonces, esta sociedad bogotana presentó una demanda de agencia comercial por $8 millones, reclamando $4 millones como lucro cesante y $4 millones como daño emergente. Y les dieron la razón. Sí, muchísimo dinero. Buenísimo el caso. Claro, pero ¿cuánto tiempo tuvieron ellos la representación de la marca? Sí, Eso es lo que al final se pelean y por eso es que... Y la cuantía del caso del señor Matos eran como $700 millones. O sea, era una cifra astronómica. Una cifra muy grande. Pero no se puede desconocer que la marca Hyundai en Colombia la posicionó, él la introdujo y posicionó la marca en el país. Que después en los últimos años la marca perdió terreno frente a otras marcas, frente a los competidores y ya eso es otra película. Pero el señor logró posicionar esa marca en Colombia. Entonces, de eso se trata el contrato de agencia comercial. O sea, esa remuneración puede ser de esas dos formas. O porque en el caso del señor Matos o el de la Benetton, el fabricante le coloca el producto y le dice, el producto vale 10 pesos. Se lo pone a 10 pesos, precio de fábrica. Y luego el agente lo vende en el mercado y lo comercializa a 13 pesos o a 12 pesos o a 15 pesos. Ahí esa diferencia es la que se gana él. ¿Les aparece ya la pantalla? Sí, señor. Miremos ahora la terminación del contrato de mandato, de este mandato, o sea, del contrato de agencia. Artículo 1324. ¿Quién me ayuda con el artículo? El contrato de agencia termina por las mismas causas del mandato y a su terminación el agente tendrá derecho a que el empresario le pague una suma equivalente a la 12ª parte del promedio de la comisión
regalía o utilidad recibida en los 3 últimos años por cada uno de vigencia del contrato o al promedio de todo lo recibido si el tiempo del contrato fuere menor. Además de la prestación indicada en el inciso anterior, cuando el empresario revoque o dé por terminado unilateralmente el contrato sin justa causa comprobada, deberá pagar a la agente una indemnización equitativa como retribución a sus esfuerzos para acreditar la marca, la línea de productos o los servicios objetos del contrato. La misma regla se aplicará cuando el agente termine el contrato por justa causa imputable al empresario. Entonces, si se dan cuenta, esta es la indemnización a que tiene derecho el agente. Ahora, este agente hace todo un esfuerzo para posicionar la marca de ese empresario. Y por eso es que aquí la norma habla de que tiene lugar no solo a esa 12ª parte de lo que fueron las ventas de los 3 últimos años, sino que también tiene que pagar una indemnización como retribución a esos esfuerzos para acreditar la marca. Entonces, este pago, esta indemnización, va a tener derecho el agente cuando el empresario le da por terminado sin justa causa el contrato de agencia, o cuando el agente da por terminado el contrato porque el empresario lo llevó a la terminación del contrato. Yo hago una pregunta. ¿Por qué motivo, razón, causa o circunstancia diríamos que el agente no es un trabajador? ¿De qué se diferencia del contrato de trabajo? Ustedes ya vieron laboral, ¿verdad? No, no, señor, porque no hay subordinación. ¿No han visto laboral? No, no hemos visto. Con base a los 3 elementos básicos que conforman el No contrato lo ven en laboral. tercero, me parece. Tercero, derecho laboral individual. No lo hemos visto, pero para mí la diferencia entre el uno y el otro es que no hay una dependencia, no hay subordinación ni un pago directo. O sea, no existen los 3 elementos básicos. La gente es independiente. Asume de forma autónoma e independiente. Sí. Exacto, no hay una subordinación. Hay una remuneración y realiza la labor, sí, directamente, digamos, por la calidad de ese sujeto, pero no hay subordinación. Sí, Por no se eso no cumplen los sería 3 elementos básicos. contrato de trabajo. ¿Preguntas? Profe, no sé, se parece un poco como al tema de la franquicia, ¿no? No, es diferente. Porque Ay, vamos a ver en la posición Ay, que la pero franquicia... yo también lo estaba familiarizando con la franquicia. ¿Cuál sería la diferencia? Es diferente porque en la franquicia el franquiciado paga para poder usar esa marca. Acá no está pagando el agente. El agente no paga nada. El agente recibe unos productos para poderlos vender y posicionar la marca. Completamente diferente. En la franquicia, el franquiciado, o sea, el que paga, no tiene que posicionar ninguna marca. Todo lo contrario, la marca ya está posicionada y es por eso que paga. No es lo mismo que el doctor Rodrigo haya sido trabajador o haya sido empleado en X entidad o X empresa durante muchos años y al final le dan la patadita de la buena suerte y entonces le dan una liquidación y él dice, bueno, ¿qué me pongo a hacer para que no se me vuelva plata a bolsillo? Tengo que poner a producir el dinero. Tiene entonces planes de montar un negocio de comida rápida y piensa en 2 opciones. Colocar un negocio desde cero y colocarle la perrada de Rodrigo, tal, y posicionar ese negocio, ese establecimiento, darlo a conocer y posicionar, lo cual es lo más difícil.
le va a salir más barato en términos económicos, pero va a ser más difícil posicionar. O dice, bueno, yo voy a comprar la franquicia de Subway que vale $100,000, 350, 360 millones. Pero es que solo con colocar en el nombre Subway, ya con eso le asegura ventas. Entonces, eso se lo evitó porque el dueño acreditó la marca. Ahí se lo evitó. Entonces, está pagando para poder usufructuar esa marca. Esa es la finalidad de ese negocio. Mientras que acá no. Acá la gente no paga nada. Acá la gente le dice, oiga, yo le vendo en la zona donde yo estoy. Yo soy el único que puede vender este producto. Y yo lo posiciono a usted para que usted venda más. Debido a la labor que yo haga en esa zona. Ahí va un gana-gana, ambos ganan, ¿sí? El fabricante o empresario, porque va a vender más productos, y el agente, porque va a tener unos precios especiales, va a tener una exclusividad, le van a vender solo a él, ¿sí? Y entonces eso le va a asegurar que no vaya a tener competencia de ese mismo producto en esa zona. Mientras que el franquiciado no. El franquiciado no puede decirle, ah, no, yo solamente quiero ser el que esté en la ciudad. I'm sorry con excuse me. El franquiciante tendrá unas condiciones. Por ejemplo, como en Servientrega. La franquicia de Servientrega tiene una regla que entre uno y otro debe haber mínimo 200 metros entre un establecimiento y otro. Y la mayoría de los establecimientos Servientrega que hay en el país están bajo el modelo de franquicia. Entonces es diferente, porque ahí entonces la persona pagó para ir a explotar la marca de la otra persona. Es diferente. Doctor Larios. Dime. Como usted nos está explicando, sí, claro, la franquicia hay que pagar. Como en su conocimiento, Doc, por ejemplo, estos agentes comerciales, ¿qué línea tienen? O sea, las empresas como Cualquier sector del comercio, cualquiera. Por eso, fíjate que he puesto ejemplos de telefonía celular, de televisión por cable, por ejemplo, DirecTV. Hay muchos sitios que tú ves que está DirecTV, te va a decir distribuidor autorizado. Otro que te va a decir DirecTV y abajo dice agente comercial o agente simplemente. O sea, puede ser de cualquier cosa. De vehículo, de telefonía celular, de cualquier producto también. Pero doctor, cuando dicen distribuidor autorizado y eso ya es otra clase de contrato, ¿cierto? Distribuidor autorizado para mí lo entiendo como una figura de agente comercial disfrazado por el empresario. Por lo que digo, el empresario le va a querer hacer el quite a esta figura. ¿Por qué? Porque es que al momento de terminar el contrato va a tener que pagar una indemnización y es lo que le va a querer hacer el quite. Miremos el 1325, justas causas para dar por terminado el mandato. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de agencia comercial. Primera, por parte del empresario. A. El incumplimiento grave del agente en sus obligaciones estipuladas en el contrato o en la ley. B. Cualquier acción u omisión del agente que afecte gravemente los intereses del empresario. C. La quiebra o insolvencia del agente. Y D. La liquidación o terminación de actividades. Segundo, por parte del agente. El incumplimiento del empresario en sus obligaciones contractuales o legales. B. Cualquier acción u omisión del empresario que afecte gravemente los intereses de la gente. C. La quiebra o insolvencia del empresario. Y D. La terminación de actividades.
Ok, entonces miremos que hay aquí unas causales para dar por terminado el contrato de agencia comercial, uno por parte del empresario y otro por parte del agente. Entonces, por parte del empresario, el incumplimiento del agente en cuanto a las obligaciones estipuladas en el contrato o en la ley. Cualquier acción o omisión del agente que afecte los intereses del empresario. Y la insolvencia del agente. Acuérdense que el término quiebra ya no existe si nos habla de insolvencia. Entonces, la insolvencia del agente se da una causal para dar por terminado, por justa causa, el contrato de agencia comercial. Ahora, por parte, la liquidación o terminación de actividades también sería una causal por parte del empresario. Por parte del agente, que el empresario incumpla sus obligaciones contractuales o legales, que omita haga cualquier acción o omisión que afecte los intereses del agente, la insolvencia del empresario y la terminación de actividades del empresario. Por ejemplo, ¿qué se les ocurriría que pudiera considerarse como una acción u omisión del empresario que afecte gravemente los intereses de la gente? Como lo que dijo, no manda los repuestos. ¿Cómo? El pago de su remuneración. Bueno, no tanto, porque más bien ese sería como un incumplimiento de las obligaciones contractuales o legales. Ese sería el del... Profe, ¿no Las sería, por ejemplo, como el ejemplo que actualizaciones. usted estaba diciendo de la Hyundai, el no manda los repuestos? Exacto. No hacer el suministro, ¿sí?, dentro de los plazos establecidos en el contrato. O Actualizaciones y capacitaciones de las que nos violar estoy también, por ejemplo, que diga que no en determinada zona va a tener exclusividad la gente y le empiece a vender a otro en la zona. Ahí estaría violando también digamos, la exclusividad de esa gente. ¿Pregunta hasta acá? Bueno, una duda es que yo encontré también que existía en las obligaciones de la gente una cláusula de garantía donde la gente, pues obviamente le garantiza al comitente la solvencia de los terceros que contratan. Pero digamos que eso no sería siempre en todos los casos, porque la agencia puede darse de las dos formas que dije. Porque sea que haga la presentación del empresario con el cliente o porque compre las cosas y luego las vende. Dime, Michael. Profe, gracias. Profe, una pregunta. ¿Qué beneficio tiene esta clase de contrato, por ejemplo, con el ejemplo que, valga la redundancia, que su merced nos decía sobre Hyundai? ¿Por qué Hyundai no dijo, bueno, coloquemos mejor una sucursal en vez de este tipo de contratos de agencia comercial? Porque le ¿Qué va a salir beneficio más tiene? barato venderle los carros para que alguien aquí los distribuya, a ellos tener que asumir una inversión de llegar a colocar acá la empresa, ¿sí? Tener que pagar personal, ¿sí? Impuestos. Exacto. Entonces, por eso es mucho más fácil decir, oiga, distribúyame en X zona, distribúyame el producto. Yo se lo pongo a usted a un precio y usted lo vende por encima del precio que yo le doy. Y la persona pues va a tener un margen de ganancia y dentro de ese margen de ganancia, ese agente va a poder pagar las instalaciones, en un arriendo, por ejemplo, va a poder pagar personal, ¿sí?, sus trabajadores. Entonces, cualquier reclamación laboral, ¿a quién se la van a hacer? Se la van a hacer es a la gente. a la gente. No al empresario. Entonces, es una forma en que el empresario puede expandirse con una inversión muy mínima, porque al final la inversión no la hace el empresario, la inversión la hace el agente.
Entonces, por eso es que la gente tiene derecho a esa indemnización. Porque qué tal que llega la gente, posiciona la marca y después el empresario le da la patadita a la buena suerte. ¿Quién pierde más? El agente. Porque la gente hizo una inversión. Miremos el artículo 1329. Las acciones que emanan del contrato de agencia comercial prescriben en 5 años. Entonces, el agente se terminó la vinculación. El empresario no le suministró más el producto, no le quiso vender más, le cambió las condiciones del contrato, empezó a incumplírselo. A partir de esa situación, tiene 5 años para presentar la demanda ante el juez. Miremos el 1331 para terminar. (1331) Aplicación de normativa a la agencia de hecho. A la agencia de hecho se le aplicarán las normas del presente capítulo. Puede darse que la agencia sea de hecho. ¿Qué significa que el contrato de agencia sea de hecho? Que las partes no lo establecieron, el contrato, como agencia comercial. Y entonces le pusieron... Qué pena, no le copié esa parte, ¿me la podía repetir? La agencia de hecho significa que las partes, especialmente el empresario, en el contrato no colocó que era una agencia comercial y pudo haber disfrazado la figura diciendo que era un contrato de distribución. Al final lo que va a ver el legislador es la definición del 1317, si se dan esas características. Eso es lo que va a ver el juez. Si así las partes hayan llamado contrato de distribución o de cualquier otra cosa, pero realmente lo que hizo esa persona fue una agencia y entonces se aplican las reglas de la agencia. Significa que si el empresario quiere hacerle conejo, cambiándole el nombre al contrato o estableciendo un nombre diferente, no significa que le vaya a hacer conejo y que se apliquen entonces otras reglas. ¿Ok? No cambia la esencia del contrato, digámoslo así, profe, ¿sí? Exacto. Como se diría en el contrato de trabajo, el contrato es realidad. Prestación de Profe, y en servicios. esa parte el juez, ¿cómo lo sancionaría? Con las sanciones que da el 1324, de que tiene que pagársele por parte del empresario al agente la 12ª parte de lo que vendió durante los últimos 3 años, además de la indemnización por haber posicionado la marca. Ah, listo, profe, gracias. ¿Dudas, preguntas o quedó todo claro? Claro. Muy bueno, muy bueno. Bueno, mañana vamos a hablar sobre el contrato de seguro. Así que pueden leer sobre el contrato de seguro. Vamos a mirar el contrato de seguro y seguramente vamos a desmitificar algunas cosas que ustedes puedan estar pensando sobre el contrato de seguro. ¿Cómo van con la exposición y con el trabajo? Doctor, yo tenía al respecto una pregunta, sobre, nosotros tenemos el tema de franquicia y hace parte de, es decir, lo he encontrado relacionado con el tema de cesión. No, o sea, la franquicia, ¿qué es? La franquicia es que una persona le permite o le da licencia para que la otra pueda explotar, pueda usufructuar su marca. Entonces, no, digamos que si lo miras como una cesión, lo que está haciendo es cediéndole el derecho a explotar la marca. Ya, sí, señor, sí tenía esa duda. ¿Qué más? A mí me surgió deber
deber y obligación no es lo mismo, ¿cierto? No. Ok, ya, gracias. Diego, dime. No, profe. Mi pregunta es de un tema totalmente diferente. No sé si me lo permite hacer. Dime. Aló. Sí, sí, te escuchamos. Es con respecto al llamado de lista, profe. Cuando su merced llamó a lista el primer día o el segundo día, manifestó que iba a relacionar los que no estábamos en lista, entre esos me incluyo, y que iba a hacer la actualización ya con la universidad. Esa lista que hoy su merced ¿Cuál actualización por la llamando a universidad? lista. Perdón, ¿cuál actualización? Yo dije que yo Como lo la incluía. universidad actualiza Ah, bueno, profe. La pregunta es entonces, ¿esa lista es la lista original a la que su Mejor dicho, merced te manejó respondo desde con el una pregunta. segundo día? Te respondo con una pregunta. ¿Tú estás en la lista que yo llamo todos los días? Sí, señor, todos los días. Entonces es irrelevante, o sea, no le des importancia a si tú estás en los que yo coloqué al final. Eso no importa, eso no te va a cambiar en nada. Yo igualito reporto las notas de los que estuvieron en la lista y los que yo agregué al final de la lista. Eso no te va a cambiar en nada. ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Feliz descanso, doctor Larios. Descanso, doctor. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.